Pues los minutos que nos quedan los queríamos dedicar a que Javier Torrox, que como hemos dicho al principio es el invitado de hoy, nos hable del libro que ha hecho desarrollando las tesis de don Antonio. De la teoría pura de la República. Sí. Porque tiene otros libros. Sí, sigue incluso el esquema de uno de los libros de la teoría pura. Y el título de Javier Torrox es La sencillez de las cosas y la razón de la República Constitucional. Javier, cuéntanos el porqué del título y el porqué del subtítulo, La razón de la República Constitucional. Sí, pues la razón por la que le he dado este título a este librito, La sencillez de las cosas, es porque pretendo, mi intención original es traducir a términos sencillos las tesis políticas de don Antonio, para poder acercarlas tanto como sea posible a todos los ciudadanos. Con esto lo que quiero decir es que cualquier ciudadano, creo yo, que podrá entender las tesis de don Antonio sin haber tenido previamente una formación en teoría política, en filosofía política y demás. Y el subtítulo, La razón de la República Constitucional, es para que quede muy claro que las tesis que defendemos junto con don Antonio en el Movimiento Ciudadano por la República Constitucional no es una república cualquiera, sino una república constitucional que garantiza la democracia, que separe los poderes del Estado e instituya la representación natural política de los ciudadanos, para que de esta forma no pueda en el futuro la posible degeneración aún más de la actual partitocracia española. A mí me da mucho miedo que pueda degenerar en una república, que pueda venir una república que reproduzca toda la estructura del Estado actual, pero sin monarca. Porque entonces ya estamos perdidos. Igual que lo que hay. Porque se creará la ilusión de que ya se ha conquistado aquello a lo que aspiramos, a la república, y entonces, no siendo cierto, será aún más difícil llegar a alcanzarla. Sí, dice don Antonio que para una república de partidos prefiere la monarquía de partidos. Sin duda ninguna. Que el enemigo esté más claro. No, porque sigue la esperanza de la república. Pero si la república es una oligarquía de partidos como lo que hay hoy, será nuestro enemigo. Y la competiré, el nombre también hay república en el Congo. Y en toda África hay república. ¿Y qué? La palabra república no significa nada. Depende de la definición de la república. Y yo creo que tengo el mérito intelectual, filosófico, de haber definido la república de una manera que hasta ahora nadie la había definido. Porque incluso desde Aristóteles, la república se define por lo que no es. Es decir, que no es la monarquía, es lo opuesto a la monarquía, se le llama república. Pero nadie había definido, yo lo he definido. Que sea aceptada la definición o no, eso ya no depende de mi criterio, eso depende de los demás, de la crítica. Pero yo he definido la república por lo que ella es en sí misma. No porque no es monarquía, sino porque ella en sí misma, y me he basado en conceptos filosóficos que no habían sido utilizados hasta ahora por nadie. Entonces, y eso, para llegar a esos conceptos he tenido que meterme de lleno dentro de lo que se entiende por sociedad civil, para distinguir ahí los conceptos tan distintos que implica el concepto de individuo, de individualidad, de individuación, que son conceptos distintos que proceden de la alta filosofía de Santo Tomás, de Suárez, de Leibniz, de Kant. Y yo le he dado la originalidad de distinguir entre individuación e individualidad. La individualidad la crea la sociedad, la individuación la crea la naturaleza. La especie crea individuos, pero no individualidades. Y las individualidades se distinguen por la diferencia, la individuación por la igualdad. De esa manera yo pongo un sistema para poder comprender que la igualdad tiene que ser una tendencia, pero no un principio. Y la Constitución española y los partidos que la aplican, incluido la demagogia del popular, son falsos porque entienden la igualdad como principio. Y la libertad, eso no tiene, es que ni hablan. Por eso Podemos, no en sus 150.000 páginas, que habrá dicho, hago la cifra por compararlo con la Unidad Europea, pues no pronuncia una sola vez la palabra libertad. Podemos igualdad, nada más. Igualdad de renta a todo el mundo, que ganen igual, pagarle igual el Estado,
viviendas, todas las viviendas iguales, los desahucios. ¿Qué es eso de desahuciar? Hombre, ¿qué es la propiedad? Fuera, igualdad, igualdad, igualdad. ¿Y la libertad qué? Eso no saben ni lo que es. Y evidentemente a la igualdad se puede llegar siempre y cuando se pueda partir de la libertad. Se podrá alcanzar igualdad de oportunidades ante la, no, eso ante siempre, la vida. Eso pero siempre. Igualdad de derechos, de libertad. oportunidades, de posibilidades, todo eso sí. Pero la igualdad no se podrá alcanzar jamás, porque en el nacimiento no es verdad lo que dice la Declaración de Independencia de Estados Unidos. No nacemos iguales, porque nacemos con diferente código genético. Y esa diferencia de código genético hace que unas mujeres sean más guapas que otras. Y la mujer bellísima va a tener unas oportunidades que no va a tener las otras nunca. Entonces no digamos el hombre, la fuerza física. Pues igual, uno será un boxeador y campeón de lucha libre por sus genes, y otro no, luego eso es imposible. Y luego nos pasamos a la inteligencia. Pues bueno, pues hay unos genes mucho más inteligentes que otros, y por tanto la igualdad jamás podrá alcanzarse nunca. En cambio, ¿qué es lo que hay que poner en lugar de la igualdad? Una idea, un ideal. En ese caso hay tendencia. Todas las constituciones, además, ese no es un asunto de las constituciones, eso es un asunto de los gobiernos. La igualdad, una constitución tiene que ser de la libertad. Por eso no hay más democracia verdadera que la formal. Porque como la democracia, que es la libertad, el sujeto sujeto y fin, inicio y fin de una constitución es la libertad. La igualdad no, porque la igualdad ya es cuestión de los gobiernos, no de las constituciones. Y a una constitución le importa un bledo lo que sean los gobiernos, ni la ideología, porque una constitución define las reglas de juego de la libertad. Y luego los gobiernos, según cada ideología, que sean lo que quieran. Que quiera de extrema izquierda, venga. Entonces venga, pon igualdad, investir igual a los serenos, haz lo que te dé la gana en la igualdad. Pero una constitución presidida por la libertad. Ya está, eso es todo. Y lo digo claramente, la igualdad a mí me patea, porque ese no es el fin ni de mi vida, ni de la democracia, ni de la libertad. Ahora, los gobiernos, que sean igualitarios, el que quiera, respetando una constitución redactada por la libertad. Y una libertad que se llama libertad constituyente. Y esa libertad no es individual, es la libertad colectiva, es la libertad de los gobernados. Por tanto, es una libertad colectiva. ¿Acaso ha habido en España alguna libertad en la Constitución española? Ninguna. Sí, la libertad de que los herederos, los depositarios del depósito franquista de Franco hicieron esa Constitución. Yo, como soy un provocador y os quiero provocar a los dos, quiero traer aquí a colación que todos los intentos o globos sonda de reforma que se están proyectando sobre la Constitución actual van precisamente encaminados en todo lo contrario de lo que acaba de decir Antonio. Es decir, pretenden introducir mecanismos de igualdad y creo que ninguno ha hecho referencia a garantizar los mecanismos de libertad. Claro. Y ese es el secreto de toda Constitución. Y me explicaba don Antonio el otro día que era incluso una cuestión física. Carl Smith dice que en un mundo de igualdad es que sería inconcebible, que no tiene sentido, que es ridículo. Que no... Es ridículo, es de niños. Es los niños pequeños que antes de hacer nada quieren ser iguales. Todos somos guapos. Todos queremos ser iguales. Don Antonio lo fundamentaba en la física. En la física, en los genes. Por eso digo, un genes de que ¿cómo va a ser iguales un hombre muy fuerte ante un enclenque? Pues si tienen que disputar algo, el enclenque se va a someter al otro porque lo va a fastidiar a palos, a puñetazos. Es que no es posible. Solamente la libertad impide eso, porque la libertad es la que fundamenta el Estado republicano y la democracia en la forma de gobierno. Nada más. Ni el Estado no es democrático, ni puede ser democrático. Me da horror la expresión Estado democrático, porque los únicos que han pretendido serlo eran los de los Estados del Este, los soviéticos. Se llamaban Estados populares, democráticos, pero un Estado democrático, ¿pero qué es esto? Tú eres un magistrado. ¿Qué democracia hay en la administración pública? Pero si el principio jerárquico es la administración y el ejército y la iglesia, pero si es que eso es ridículo. Es ridículo aplicar la democracia a todo. Eso no existe. Yo creo que eso es uno de los grandes males que tenemos. No sabe nadie lo que es la democracia. Que nadie distingue entre Estado y nación. Se mezcla absolutamente todo. Se habla de Estado de Derecho habitualmente como que esa es la representación formal de la democracia,
Pues mira tú que estás en tu libro, has puesto y yo te felicito porque has hecho una obra fantástica, has puesto al alcance de todo el mundo, sea estudiante, analfabeto o analfabeto, con que sepa leer y no sea un atrasado mental de que tiene que cuidarlo, un médico o su familia, tu libro lo entiende todo el mundo. El mío no. El mío requiere, para entenderlo, que haya una preocupación intelectual. Requiere que una persona que ya tenga conocimientos previos de la historia, de la filosofía, del derecho, aunque no sean muy buenos, pero que ese lenguaje lo entienda. Y por eso tu libro, no sabes cómo te lo agradezco. Eso me ha evitado lo que tuvo que hacer David Hume cuando escribió su gran tratado y vio que no vendía ni dos, no había quien lo entendiera. Y él mismo escribió un compendio breve y ya se entendió y vendió su libro. Entonces tú has evitado que yo tenga que hacer, hombre, con esto posibilitas que se venda mi libro. Lo que pasa es que está agotado, pero que lo encuentren en Amazon. Se reeditará. Que se reedite. Yo te agradezco, no sabes cómo, lo que el esfuerzo que para ti habrá sido placentero, porque la forma de escribir veo que te ha gustado. Sí, así es. Y se ve que la has hecho con mucho gusto. Por eso yo estoy encantado de la aportación tuya a la causa de la democracia y de la libertad, que desgraciadamente para nosotros somos los únicos en toda Europa que lo representamos. En toda Europa. Porque en Europa, salvo en Inglaterra, que es el Reino Unido, tampoco es democracia, pero allí el parlamentarismo tiene una solidez tan grande que es otro tipo ya de cultura. Porque el liberalismo es una cuestión muy seria. No ha dado el paso de la separación de poderes. Pero la representación, eso sí que lo conoce. En cambio, en Europa continental, salvo Francia, nadie conoce lo que es la representación política. Y la representación política es la misma que tiene un litigante cuando nombra a su procurador, que tiene que darle un poder. Y se lo puede quitar cuando le dé la gana. Pues lo mismo pasa con los representantes políticos, que el distrito que los nombre a uno, por mayoría absoluta, a doble vuelta, cuando le dé la gana, se lo quita. Pero no tiene que dar explicación a nadie. Para eso está en mi libro explicado, y tú lo explicas mejor todavía, en el tuyo, con términos sencillos, cómo es el mecanismo de la representación en nuestra teoría, porque yo hablo en plural, ya que hay, en España no es los que nos siguen, en España hay cerca, por lo menos 500.000 de personas que conocen mis ideas y las aceptan. Entonces, ya por lo menos sabemos que hay algo, es una semilla que ahí está. Esperemos, ya que no tenemos la mala suerte de que Podemos no va a destruir al principal enemigo, que es la oligarquía del Estado, porque él se ha incorporado a esa oligarquía Podemos, puesto que acepta que el Estado le pague ahora el dinero como en Europa, y le dé según los votos, va a ser un partido del Estado, no un partido ni de Estado, un partido del Estado, porque todo el mundo pertenece y actúa a las órdenes de quien le paga. ¿Quién le paga a Podemos ahora en grande? Aparte de la corrupción, el Estado. Pues pertenece al Estado, que es un golpe de Estado lo que quiere dar, sí. ¿Para qué? Para echar del Estado lo demás y quedarse él solo. Como un dictador. Son Edipo. Pero es que no hay ningún dictador que sea de izquierda, eso es mentira. Todas las dictaduras son de derechas. Stalin es de derechas. Hitler de derecha, Mussolini de derecha, Franco de derecha. No hay nadie revolucionario que pueda ser de izquierda. Lenin lo era. Por eso no fue dictador. Él sentó las bases de una dictadura. Era ideológica. Por eso el Partido Comunista sí defendía la dictadura. Una dictadura ideológica que permite que tenga continuidad a través de los... Pero claro, Stalin interrumpió la idea de Lenin, que lo nombró su heredero, prácticamente testamentario, y que ante su mujer confesó, después del segundo ataque cerebral, que se había equivocado, que era con otras palabras, dijo, era una bestia, que Stalin, eso lo dijo Stalin, Lenin. Sí, a su mujer. Que no tenía piedad, que era... Sí, que no tenía piedad, que era cruel. Pues Javier, tienes que animarte a hacer el desarrollo de la teoría pura de la democracia. Que es otro libro. El otro libro de don Antonio. Todo se andará. Este es el Estado. El otro es el gobierno, la forma de gobierno. El otro gobierno. es la forma de gobierno. Aquí, en esta obra lo que van a encontrar los lectores es un análisis de todas las instituciones que vertebran el Estado. Eso es el Estado. ¿Cuáles son los males que tienen estas instituciones? ¿Cuál es el origen de esos males? ¿Cómo afectan a la vida de los ciudadanos? ¿Y cuál solución tiene? ¿Y cuál es la solución que aporta la República Constitucional de don Antonio?